los animales han eclosionado en un periodo de 4 o 5 días, los manteníamos con la temperatura adecuada y la humedad adecuada en vermiculita para facilitar la incubación y una eclosión adecuada. Entonces, una vez se completa, que generalmente tarda de 6 horas a 2 días, la salida completa del huevo, pues como os comentaba, comprobamos que realmente la cicatriz umbilical esté perfectamente sellada. De ahí las pasamos a arena de playa, de cualquiera de las playas. En este caso pues teníamos arena del mismo nido. Las mantenemos varios días en esta arena para asegurar que realmente el animal se mueve bien, que está fuerte y que no hay ningún problema, y así pues ese sería el tiempo también que las tortugas en condiciones de playa necesitarían para salir desde el agujero que ha hecho la madre a superficie, y entonces una vez en ese momento ya es cuando las llevamos a las instalaciones de cuarentena. Lo que hacemos es un chequeo de salud, comprobamos que todos los animales se encuentren en perfecto estado de salud, que no haya ningún problema que debamos de atender o de prestar mayor atención, y se toman las medidas mediométricas para comprobar que a medida que pasa el tiempo pues los animales van ganando peso y van ganando talla. Entonces, durante los próximos días estarán en las instalaciones de cuarentena, y una vez haya pasado los días más sensibles serán trasladadas al Arca del Mar del Oceanographic, al área de recuperación y conservación de animales del mar del Oceanographic, para que durante el próximo año pues, los animales sean capaces de alcanzar una talla adecuada para ser devueltos al mar y evitar la mayoría de sus depredadores, que es por esto, o es a esto lo que llamamos programa de Head Starting, para aumentar las probabilidades de supervivencia una vez sean devueltas al mar, y que pues, de aquí 20, 25, 30 años, cuando los animales pues, sean adultos, vuelvan a nuestras playas a depositar los huevos.